Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanitos, y feliz con todos. Y esta palabra llega a las iglesias. Nos alegramos muchísimo de poder compartir una vez más. Los amamos mucho, hermanos. Estemos listos para escuchar la importante palabra que Dios tiene en esta maravillosa oportunidad. El Señor puso en mi corazón que hablemos acerca de lo que se llama la confesión, que por cierto en algunos lugares tiene una connotación negativa, porque en el ámbito religioso, cuando se habla de confesión, se asocia con ir a donde una persona a declarar las faltas que se han cometido. Pero no es de esa confesión que vamos nosotros a enseñar esta noche, sino de lo que es confesar lo que nos dice la Santa Biblia, de lo que es confesar la palabra. Y eso es muy importante. Lo que hablamos en la vida diaria, en nuestras relaciones con las demás personas, es muy importante. Y generalmente cuando las cosas andan bien, cuando las cosas van bien en todas las áreas, pues de una manera normal hablamos bien. Eso es por las circunstancias. Pero cuando de alguna manera se ponen difíciles o van mal, o nos parece que van mal, porque son dos cosas diferentes. A veces verdaderamente las cosas van mal por alguna situación, pero a veces es un engaño del enemigo que nos pone pensamientos y nos dice que las cosas van mal. Y en ese tiempo tendemos a hablar negativo, a hablar precisamente mal. Aquí en el libro de los Hebreos, donde les dijimos que abrieran, ojalá todos estén con sus Biblias ahí, en el capítulo 4 y en el versículo 14, ahí nos dice que retengamos una confesión positiva, una confesión de fe. Así lo leemos, 4:14 de los Hebreos. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mire, nada más y nada menos, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Y yo antes, hermanitos, de dirigirme a ustedes con esta palabra, estudié un poquito el significado. Y profesión aquí también significa confesión. O sea, lo que profesa una persona. ¿Qué profesamos nosotros? Que somos hijos de Dios, por ejemplo. Amén, hermanitos. Amén. Que estamos sanos. O sea, que Jesucristo llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Entonces nosotros estamos limpios de pecado y estamos sanos también. Que Dios nos protege, que la Biblia lo enseña y lo hemos dicho tantas veces, hermano, y es parte de nuestra fe, de la vida diaria, pero que, como les dije, en momentos de dificultad tendemos a que las circunstancias nos atropellen, podríamos decir, y entonces nuestra confesión, lo que hablamos, puede cambiar de una manera negativa. Y ahí es donde hay que tener cuidado, y ahí es donde el Espíritu Santo, aquí en Hebreos 4:14, nos está diciendo, retengamos nuestra profesión. Retengamos esa confesión positiva, de acuerdo a la palabra. Allá adelantito en el capítulo 10, versículo 23, lo reafirmamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que es importante, bueno, que todo lo que
enseñamos, lo hagamos con una base en la Biblia. Y aquí en el capítulo 10, versículo 23, leemos para confirmar, hermanos. Mantengamos, como dice, firme. Amén, hermanitos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ya que lindo, porque fiel es el que prometió. Y eso precisamente entonces es vivir por fe. Que podríamos leer un versículo más en Hebreos. No lo hagan, pero ustedes lo tienen así, ese versículo muy usado de memoria. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos, dice cosas que no se ven. Pueden ser tiempos de dificultad y tal vez estamos sintiendo un dolor. O sea, no nos estamos viendo como en otro tiempo que tal vez hemos estado completamente sin ningún tipo de molestia física. Y entonces la fe es algo que no vemos con estos ojos, hermanitos, pero que es real, que existe. Y nosotros debemos confesarlo, retener nuestra confesión. Y en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Esa es la base, hermanos, de lo que Dios quiere que nosotros esta noche reafirmemos. Esta palabra se fortalezca en nuestras vidas. Y quién sabe cuántas veces las hemos oído, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, y precisamente una de las últimas enseñanzas sacábamos este versículo de Filipenses 3:1, donde él dice que para mí, él escribirle las mismas cosas no me es molesto, y para ustedes es seguro. O sea, es algo que le va a dar mayor fortaleza todavía, porque tendemos a olvidar un poco la palabra, tendemos a olvidar las enseñanzas, y es necesario. El apóstol Pedro dice, aunque ustedes las sepan, aunque se las conozcan de memoria, dice, y aún después de muerto yo voy a procurar, decía el apóstol Pedro, que a ustedes se les esté recordando esto. Lindo. Voy a dejar autoridades delegadas salidas de mis lomos, como si fuera yo mismo, para que les estén diciendo esta palabra continuamente, porque esto es muy necesario para el pueblo de Dios. Digan conmigo, ocupamos la exhortación. Ocupamos la exhortación. Pobrecita las iglesias donde ya no se exhorta al pueblo, hermano. Cierto. El pueblo se llega a acomodar y eso es peligrosísimo. ¿Verdad? Entonces, como punto número 2, vemos ejemplos de personas equivocadas aquí en la Biblia. Equivocadas por actuar por los sentidos. Las vemos hablando mal. ¿Por qué? Que eso es lo que estamos hablando, enseñando. Y dice que ellos cometen esa equivocación, ese error. Dice, porque están dejándose llevar por los sentidos. Es una trampa del diablo. El apóstol Pablo dijo en Corintios 11:3, temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Ve? Entonces los sentidos, ahí es donde está el peligro, hermanitos. Y vamos a ver esos ejemplos. Me enseña mucho el de los espías en el libro de Números, en el capítulo 13. Libro de Números en el capítulo 13. Ejemplos de personas equivocadas
al actuar por los sentidos, a la hora de hablar. ¿Qué se salen de esto que Dios nos está diciendo a nosotros? Levantemos las manitas y lo alabamos al Señor. Y ahí es donde hay peligro, hermanos, para nuestras vidas. Hay un enemigo que está atento a ver cómo nos daña. Y esto es una protección para nosotros. El retener nuestra confesión. Aquí sabemos, hermanos, que los espías habían sido enviados por una dirección de Dios a su siervo Moisés, antes de entrar a aquella tierra, porque el pueblo estaba muy difícil de guiar, hermanos, y era muy natural ese pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés: mande unos espías y que traigan las noticias de lo que Dios sabía lo que se iban a encontrar, hermanitos. Y Dios esperaba que ahí entre esos escogidos, le dijo, de las principales, de las mejores familias, uno por cada tribu, manda de los mejores, para que reconozcan la tierra, para que traigan, para que el pueblo se anime a pasar, que es una maravilla donde los traigo. Gloria a Dios. Hermanitos, y esos espías fueron. Y dice que cuando llegaron, aquí encontramos 13:31 al 33. Vamos a ver Números 13:31. Y vino Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces se oye, verdad? En el pueblo de Dios no podemos. ¿Cuántas veces, verdad? Y desde ahí, hermanos, tal vez una propuesta buena de un pastor que ha estado ayunando, que ha estado orando, que ha escuchado a Dios, o del mismo apóstol, hermanos, que ha estado 3 días, 4 días en ayuno y escuchó a Dios y da la dirección, por ejemplo, para que las iglesias se reúnan, que vengan a un culto unido, a una vigilia, a una actividad. Cierto. Y lo anuncia y dice: hermanos, queremos al pueblo, que todos los hermanos. Y ahí cuando el pastor lo anuncia, tal vez en la iglesia hay 3, 4, 5 hermanos que desde que oyen que hay que esforzarse y recoger un dinero para pagar un bus, un dinero para gastos que se presenten con la familia, y el sacrificio de madrugar y de viajar y con niños y situaciones que son naturales, prácticamente desde el primer momento hay alguno que dice: yo no puedo. Qué terrible, hermanos. No sé si están entendiendo la palabra, hermanitos. De eso estamos hablando esta noche. Y no solamente para actividades como esas. Verdades, son verdades. A veces el marido en la casa tiene una dirección de Dios y inmediatamente encuentra la oposición ahí de una esposa. O es la esposa y encuentra el marido. Eso no se puede. Y eso fue lo que estos espías dijeron cuando llegaron de reconocer la tierra. Dicen en el versículo 31 que dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Y ponen razones, ponen motivos, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué dice el 32? Y hablaron mal. Oiga la expresión exacta de lo que estamos enseñando. Hablaron mal. ¿Cómo estamos hablando? Hermanos míos, amados, preciosos, ¿cómo estamos hablando? Dice que hablaron mal.
entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, gigantes. Y también vimos gigantes, hijos de Anás, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, Como langostas. como langostas. Y así. Pero dice a nuestro parecer. Amén. ¿Cómo está nuestra autoestima, hermanos? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos concebimos? Todo esto es lo que Dios nos está hablando. Debemos retener nuestra confesión. Cuando las cosas anden muy bien, muy bonitas, y cuando haya dificultades, yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Gloria a Dios. Dios ha prometido estar con nosotros. Bien. Dios ha prometido estar conmigo Amén. y meterle ese ánimo a los hijos, y meterle ese ánimo a la esposa, y darle ese ánimo al marido, empoderar a ese marido. Aleluya. Gloria a Dios. En lugar de estorbarle, en lugar de hablarle negativo, usted no sirve. No, empoderarlo, Bien. porque es la cabeza del hogar. Si él marcha bien, el hogar va a marchar bien. Cierto. Vamos, levantemos las manitas y alabemos al Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Aleluya. Bendito sea mi Padre, ahora y para siempre. Para siempre. Bendito sea Dios. Y si seguimos leyendo, lo pueden hacer después. Ahí el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice que lo que fue la expresión de los espías, negativo, porque había una pequeña parte positiva, como vamos a ver. De 12 habían 10 en esa posición y habían 2. Sabemos que ahí estaba Josué, el servidor de Moisés, y ahí estaba Caleb, otro hombre de Dios, hermanos, que tenían otra postura. Pero la expresión de esos 10, si usted lee 14, 1 y 2, dice que se pasó a todo el pueblo. Ya no eran ellos dos, era todo el pueblo el que estaba hablando así, hermanos. Y eso nos dice que la confesión negativa, incrédula, es contagiosa. El diablo se agarra de algún miembro del cuerpo de una familia, o de toda la iglesia, o de un concilio, o de un grupo familiar, de alguien fuerte que tiene una palabra negativa, y eso es tan peligroso, más contagioso que el coronavirus, hermanos. Amén. Son momentos y todo el mundo está hablando negativo. Bueno, leámoslo para no Cierto. dejarlo así, 14:1. Entonces, Toda la congregación. los días negativos. Toda ¿Cómo dice? la Todo. congregación. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos y no en los dientes de esos gigantes, que como se los describieron los espías, hermano, y como hoy sabemos por detalles bíblicos y por fósiles y todo, tenían 4 hileras de dientes, 2 arriba y 2 abajo. Tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Sí, así los describe la Biblia, está en la Biblia, y también los esqueletos se han encontrado, hermanito. Todo eso es una realidad. Imagínense 24 dedos en aquellas manos. Es que yo quería decir que en el versículo 33 del 13, ¿verdad? Que leímos antes, al final dice, y así les parecíamos a ellos, ¿verdad? Ajá. Decía, al inicio dice, a nuestro parecer, y al final dice, y así les parecíamos a ellos. Yo creo que importante, y es lo que entiendo de esto, que a veces lo que nosotros creemos de nosotros mismos es lo que proyectamos a otros, y es lo que otros van a ver. Escuche. Si nosotros creemos
le creemos a Dios, creemos esa posición, retenemos nuestra profesión, nuestra confesión en los lugares que Dios nos ha puesto, así le vamos a parecer a los demás. Perfecto. ¿Qué proyectamos, hermanos? Por eso, como hijos de Dios, debemos de fortalecernos bien con la palabra, hermanitos. No podemos estar viviendo una vida cristiana mediocre. Nos va a estar pisoteando el enemigo a nosotros. Pero nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. Amén. Y debemos de fortalecernos en Dios, en la palabra, en una vida espiritual. Y entonces vamos a vernos como Dios nos ve, como personas exitosas, poderosos, protegidos por Dios. Y como la hermanita, mi hija, acaba de añadir ahí, eso vamos a proyectar a la gente. Porque dice que éramos a nuestro parecer como esos insectos. Y de hecho, si nosotros nos mirábamos así, dice que así le parecíamos a ellos también. Levanten las manitas, glorifiquen a Dios. Es más, démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que eso es algo contagioso. Es un asunto de cuidado. Uno en la casa comienza a hablar negativo y si no lo paramos, si no lo detenemos, unos días después, todos estamos hablando igual. Así mismo en la iglesia. Por eso tal vez muchos hermanitos de los que me oyen nunca los he pastoreado yo directamente, que sea su pastor. Pero la gente que ha caminado bajo mi pastorado, que me han tenido al frente ahí en una iglesia, me han visto actuar. Muchas veces me he parado después de un mensaje negativo de algún hermano y he corregido abiertamente. Yo sé que tal vez golpeé al hermanito y lo hice sentirse de cierta manera mal, sobre todo si no está bien en el espíritu. Si él está bien en el espíritu y todavía después de eso hasta se somete más, rápidamente lo entiende y lo discierne y lo apoya y me abraza. Amén. Pero si no estuviera muy espiritual, tal vez se moleste. Pero es que eso es algo necesarísimo, hermano. Y una palabra negativa desde el altar puede traer un tremendo daño a muchos hermanos. Amén. Por eso debemos de tener cuidado a quién le entregamos este lugar. Amén. Cierto. Aquí no se puede parar cualquiera, hermano. Cierto. Primero por su testimonio y después por la revelación. Porque como les digo, puede pararse a hablar cosas, hermano, que cuando terminó el culto todo el mundo está descabezado, más bien. Y no, no es lo que queremos. Queremos un pueblo fuerte que crea las promesas de Dios, Amén. que retengan su profesión, que retengan esa confesión de la palabra del Señor. Estamos viviendo un pequeño tiempo difícil. Pero con nosotros está Jehová. Amén. Amén. ¿A cuál de ustedes le ha faltado? No, no. Sobra, María. Hemos visto la mano de Dios, la provisión de Dios. Yo te- Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea para siempre nuestro Aleluya, Padre. Aleluya. Para También me gusta el caso de Nehemías en la restauración del muro y del templo. En el libro de Nehemías, ahí antes de Job, antes de Esther, encontramos el libro de Nehemías y vamos al capítulo 4. Libro de Nehemías capítulo 4, ellos estaban construyendo el templo, se habían levantado muchos enemigos, oponiéndoseles, mandándoles mensajes negativos, amenazas que en cualquier momento los iban a invadir, los iban a matar. Y ahí estaba Nehemías al frente de esa construcción y los hombres que él había designado y el pueblo, hermanitos. Y llegó un momento tan difícil
que dice en el capítulo 4 y en el versículo 2. Vamos a ver, en el versículo 10, por favor, ayúdenme. Vamos a ver, Nehemías 4:10. Y dijo Judá. Judá. Judá es el pueblo, hermanos. Ahí no era una persona. Judá, de hecho, el hijo de Jacob ni estaba vivo ya. Aquí es Judá, el pueblo, se le decía Judá. Y dijo Judá, ¿qué dijo Judá? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro Es mucho. es mucho Y no podemos y no podemos edificar. edificar el muro. Vea que llamaron al líder, llamaron. Qué duro para un pastor, qué duro para un apóstol. Gente que lo llama para decirle, hermano, no se puede. Hermano, rindámonos. Hermano, ¿qué hacemos? Qué duro para Nehemías, hermano, que esos líderes le hablaron de parte del pueblo y era comentario de todo Judá. ¿Qué veían ellos? El debilitamiento. Ellos dicen, los acarreadores se han debilitado, no tienen fuerza, mírenlos. Y de verdad, hermano, cuando a una persona se le mete un pensamiento, mírenme aquí y glorifiquen a Dios y tengan cuidado. Cuidemos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se convierten en palabras Muchísimo. y las palabras se convierten en acciones Bendición y también. las acciones se convierten en nuestro futuro. Ciertísimo eso. El diablo ataca con un pensamiento. Gracias. Cierto. Y tal vez nada de eso está ocurriendo, pero ahí en la mente la persona ve que no tiene fuerza, que están muy débiles, Cierto. que en cualquier momento se caen y nada de eso está pasando. Eso tiene que ser destruido con una palabra de fe. Amén. No guiarnos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, por un temor que nos invade, sino pararnos en lo que dice la Biblia y decir, así dice el Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Cristo. Y dice aquí, hermano, que ellos expresaron que la fuerza se había debilitado, el escombro era mucho. Mire, ellos veían, ya no veían ni por dónde pasar. El escombro, ¿cuál escombro? Habían derribado el muro, hermanos, los muros de Jerusalén. Los babilonios habían derribado esos muros, de verdad, y ahora los estaban reconstruyendo. Tenían que limpiar para volver a construir y veían que ya no podían más. Y Nehemías, hermanos, un líder ungido de Dios, no le responde palabra de momento. Él los escucha. Y ese consejo se lo doy a todos mis hermanitos pastores y a líderes de grupos familiares. Cuando alguien te venga con algo negativo, no le dé la razón Bendito Dios. y no le responda rápidamente. Dile, está tranquilo. Y después de algo que hizo Nehemías, que no voy a estudiarlo ahora en otra ocasión, pero en el versículo 14 vemos ahora sí la expresión. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice en el 14, después, aquí ya es Nehemías, mire, hermanos, si todo el pueblo, Judá, estaba viendo aquello, la gente débil, desmayándose, cayéndose, el escombro demasiado, no se podía pasar. ¿Qué creen ustedes que vio Nehemías? Yo pienso que naturalmente él vio lo mismo que vio todo el mundo. Pero su confesión fue diferente. Miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Cuide sus palabras, hermano. Dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya.
Sí, déselo en la casita, hermano. Nehemías le respondió a esos líderes que el pueblo mandó a hablar con él, que le dijeron lo que ellos miraban naturalmente. Se para frente a ellos y les dice: ustedes se han fijado bien, de verdad, porque yo lo hice. He querido constatar lo que ustedes me dijeron, y yo lo que he visto es al Señor grande y temible, poderoso, que está con nosotros, Cierto. que nos va a cuidar, que nos va a sanar si nos enfermamos, Ya, qué lindo. que nos va a dar fuerza para reconstruir y llevar adelante la obra. Y la escritura, hermanitos, está llena de ejemplos de eso. Yo no puedo mantenerme ahí. He puesto la base. Este es un consejo corto, que son muy eficaces, por cierto. Hemos visto que Amén. estos consejos más concentrados son los que más se han estado visualizando en YouTube. Y qué importante que es eso, hermanos. Amén. Y vimos en esa base que nuestra confesión bíblica debemos de retenerla. Y ahora estos ejemplos de equivocaciones al hablar que nos enseñan tanto, hermanos. Y voy a cerrar con un tercer punto que dice: la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanitos, los que están conmigo aquí, levántenla ahí. Y usted en su casita, hermano, estoy refiriéndome a este libro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Generalmente el mejor lugar de la sala de las casas es para el televisor. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. El televisor lo tienen en muchos lugares prácticamente subido. Lo cuido, cuidado, se cae el televisor. Cierto. Pantalla, ¿no? Es lo que más, la pantalla, sí, porque ahora ya son pantallas. Hablo así. Cierto. Y ahí está, hermanos, y continuamente y se pelean por el control. Lo quiere aquel, lo quiere el otro. Es un aparato importantísimo en nuestro tiempo. Aunque ahora ya hay celulares, ya hay computadoras, laptop, pero sigue teniendo su lugar. Cierto. Y me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde tiene la iglesia? ¿Dónde tienen los hijos de Dios la palabra? La Santa Biblia. Hay algunos que se les perdió. Hace un mes no sabe dónde la dejó. Si hubiera dejado el celular, Cierto. quién sabe cuántas llamadas hubiera hecho y qué no hubiera hecho por encontrarlo. Y la palabra de Dios nos es dada también, porque la palabra de Dios nos es dada para todo, pero también para corregir. Digan conmigo, corregir Corregir. nuestro mal hablar. Nuestro mal hablar. Otra vez, digámoslo completo. La palabra de Dios La palabra nos es dada también También. para corregir para corregir nuestro mal hablar. nuestro Mal mal hablar. hablar. Y vemos aquí Primera de Pedro, capítulo 4. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, en el capítulo 4, Amén. versículo 11. Nos dice la Escritura 4:11. Amén. Si alguno habla, Hable conforme a las palabras de qué Dios. cosa más linda. Vea qué cosa más maravillosa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Estas dos cosas dice para que en todo Dios sea Dios glorificado glorificado por por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amén. Lo que calza con lo que venimos enseñando es la primera parte de este versículo, que dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por eso repita conmigo: la palabra de Dios nos es dada para corregir nuestro mal hablar. Y aquí dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, hermano. Yo encuentro el ataque de Satanás a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:1 en adelante, Lucas 4:1 en adelante. En el desierto, fuertísimo. Pero la respuesta de nuestro Señor al ataque de Satanás fue: escrito está, escrito está, escrito está. Y el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a decir que la palabra de Dios es espada de dos filos. Y a veces sabemos, hasta canciones impías se saben algunos de memoria. Y poesías diabólicas mundanas ahí, hermano, uno los oye. Y agarran la memoria que Dios nos dio, la mente que es mente de Cristo, para cosas que nada que ver, y no dedicamos para aprender la palabra del Señor. Cierto. Y cuando dice aquí que si alguno habla, yo capto por el Espíritu que lo que está diciendo es que si no lo hace de esa manera, conforme a la palabra de Dios, mejor ni hable. Amén, hermanitos. Denme un aplauso a mi Señor Jesucristo. Yo entiendo el Espíritu de Dios que dice ahí que si no hablamos conforme a la palabra, mejor no habláramos. Mejor cerráramos la boca, estuviéramos callados. Se me parece exactamente, hermanos. No voy a volver allá atrás porque nos queda poquito tiempo. Pero apunten esta cita. Se me parece a lo que hizo Caleb con los otros espías. Apunten los números 13:30. Usted lo va a leer y va a encontrar que cuando los espías naturales comenzaron a hablar negativo y le fueron transmitiendo eso al pueblo, dice que Caleb se levantó y los calló. Callad, les dijo. Porque por el Espíritu, a pesar de que era ese tiempo tan antiguo, él discernía que aquello era dañino, era grave, era peligrosísimo. Y entonces les dijo: cállese. Números 13:30. Callad, les dice. Y tal vez no vamos a ser tan tajantes con la esposa, con el marido, con un hijo, con el papá. Y gritarle así: cállese ya. Pero sí podemos hablar y decirle mi amor, o decirle papá, o decirle mamá, o decirle mi hijito, y decirle: mire, no hable así. No hable así. No le dé campo. Eso es lo que el enemigo está esperando. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, de aquí en adelante, sobre todo oyendo este poquito de palabra, debemos prestarnos atención a nosotros mismos de cómo y qué estamos hablando. Amén, hermanos. Amén. Debemos oírnos. ¿Cuántos han hecho el ejercicio de escucharse a sí mismo? Escúchese. Mientras usted habla, mientras usted conversa, mientras usted se relaciona, escuche lo que usted habla. Debemos escucharnos, prestarnos atención a nosotros mismos de qué es lo que estamos hablando y cómo estamos hablando. Vamos a Josué, capítulo 1.
Libro de Josué. Está después de Deuteronomio. Capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Listos con la palabra. No la menosprecie. Ármese de paciencia y de temor de Dios y reciba esta palabra, hermano. Dios, a través de que nos corrijamos y a través de que nos ubiquemos en la posición que Él quiere para nosotros, va a poder fluir más por nuestras vidas. Y el enemigo, que es Satanás, va a quedar confundido y va a ser derrotado y va a tener que huir. Esto entra dentro de lo que Dios dice: someteos a Él, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra en la boca de un hijo de Dios es una espada que traspasa al enemigo. Amén. Y aquí en Josué, capítulo 1 y en el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu bolso este libro de la ley. Dice de tu bolso. No, boca. Nunca se apartará. No sé. Hay gente que creyenceros en brujerías y cosas que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91. Cierto es. Ellos piensan que por dejar la Biblia ahí, en el Salmo 91, ya están protegidos. Que las brujas van a llegar, o el diablo, los hechizos, y van a ver la Biblia abierta. Y no, no es eso. No es porque usted deje la Biblia abierta. Nuestra boca es. Hay Biblia, yo me he encontrado en antiguos religiosos, hermanos, viejitas, que hasta que está sucia esa parte del Salmo 91, están abiertos, tienen 10 años de tenerla abierta ahí, cuidando la casa. Y no, ahí no dice: no se apartará esta palabra del bolso o de la mesa abierta. ¿Qué dice? No se apartará. ¿Cómo dice? Boca. De tu boca. Vamos, hermano, dígalo conmigo: de tu boca. Boca. Que la palabra de Dios esté en tu boca. Eso es lo que va a existir en nuestra boca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra meditarás lleva no solamente el sentido de pensarla, sino de hablarla con la boca. Es un tiempo de murmurarla, es hablarla en voz baja ahí. No nos preocupemos de estar diciendo la palabra en muchos momentos ahí, pero que salga por nuestra boca. Amén. Dice: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mis hermanitos, harás prosperar tu camino Todo te saldrá bien. y todo. Sí. Dios quiere que nos centremos más como hijos de Dios, hermano. No podemos seguir en la condición que tienen algunos llamados cristianos, con vidas a medias. Cierto. Llenémonos más de su presencia, hermanos. Dios nos llama a eso. Son tiempos difíciles. Cierto. Y si yo le digo a usted que todo se va a componer, es una mentira. Esto va a seguir más conflictivo hasta que Cristo venga. Y entre más difícil se ponga la situación en este mundo, vean estas leyes que se han aprobado o pronunciamientos como el día de hoy, algo fatal, algo terrible, cuanto a lo que llaman igualdades ahí de matrimonio igualitario. Vamos, levantemos las manos, alabemos al Señor. Amén. Cosas terribles para un país, para Cierto, una nación, para el mundo, hermano. Cierto. Personas que no creen. Y está escrito, todas esas cosas tienen que verse y cumplirse, y más difíciles. Y solamente cristianos centrados, hermano, Amén. que vivamos. Amén. Miren, dejemos de ser hipócritas, somos remanente fiel. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto te estás sometiendo a Dios? ¿Cuánto estás leyendo la palabra? Aleluya. ¿Cuánto estás apartando tu vista de lo sucio del mundo? Aleluya.
serán No nos engañemos, hermanitos. las trompetas que abren. Solo hijos de Dios que comencemos a pararnos en una posición, vamos a salir victoriosos Amén. adelante. Y cuando suene la trompeta, de verdad, vamos a ser levantados y llevados a los cielos con nuestro Señor Jesucristo. No nos engañemos con vidas mediocres. No nos engañemos con vidas mundanas. Amén. Cierto. Vuélvase a Dios, hermano. Llénese de la palabra. ¿Cómo es posible que hijos de Dios y hasta hijos de Dios que usan un altar, que predican, que se paran en un lugar, un altar santo como esta, viven viendo películas de Netflix, Cierto. Cierto. series, Cochinada, como dicen. donde hay abiertamente desnudez, Son verdades. sexo? Son verdades. Son verdades. ¿Cómo tienen el coraje y el valor para después de hartarse de esa porquería, Cierto. Cierto. de tener molesto a Dios de que usted esté viendo pecado, pararse en un altar a predicar o a dirigir un culto? ¿Cómo? Son verdades. Jesucristo viene y Él viene a llevar un pueblo que le ama, que se guarda, que es limpio delante de Dios, delante de la gente y delante de los demonios del diablo. Debemos ser ejemplo. Aleluya. Es Porque cierto. cuando los hijos de Seba Cierto. invocaron a Jesús, el que predicaba a Pablo, los demonios le dijeron a Jesús: Dito Dios. lo conocemos y sabemos quién es Pablo. El diablo sabe quién eres tú. Si vives o no vives la palabra. No se engaña y Dios no puede ser Y el pecado. tiempo se acaba. Dios no puede Y el ser fin se pecado. acerca. Es tiempo de que estemos saturados de la palabra. Ya nos ha mandado Dios. ¿De dónde te queda tiempo? Seas quien seas. Si hay que estudiar, si todavía no has sacado tu profesión, no has resuelto tu vida, ya yo la resolví hace años, yo me decidí por servirle a Dios para siempre. Pero si estás en eso, ¿cuánto tiempo se dedica al estudio? Si tienes que trabajar un trabajo secular, ¿cuánto tiempo? Si eres responsable de tu familia, tus hijos, si los tienes, tu esposa, tu marido, ¿cuánto tiempo se va? Si tienes que cumplir con Dios, reunirte en los templos, que ahora no se está haciendo, pero mire, esta dirección de reunirnos en la casa, a mí me ha absorbido más el tiempo todavía. Cierto. Yo estoy trabajando más ahora que nos reunimos aquí, que cuando estábamos haciendo los templos, que podía descargar un poquito más en ayudas espirituales que hay en la iglesia. Cumplir con tu familia, cumplir con Dios. Si haces todo eso realmente, ¿de dónde te queda tiempo para ver películas sucias? Cierto. Aleluya. Y si Cristo viene y suena la trompeta y está viendo pornografía, vamos, los que están conmigo y pueden darle un aplauso a mi Señor Jesucristo. El Señor viene. Somos remanente fiel. Discúlpeme, pero no somos una iglesia evangélica. Discúlpeme, pero no somos una religión. Discúlpeme, pero no somos un montón de falsos y engañadores más. Somos gente de verdad que amamos a Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que se entregó por mí, que dio su Espíritu Santo y lo puso en mí para que yo le responda y lo honre como tiene que ser. No se apartará este libro de la ley de tu boca, dice la palabra. Aleluya. Levánteme las manitas y lo alaban al Señor. Estoy terminando. Muchas gracias, Padre. Otro día abordaré un poco más sobre esto. Esto nada más apúntenlo. Si usted estudia Santiago 3, del 3 al 6, no lo busquen ahora, mis hermanos, ya estoy terminando. Solo 2 citas más con la ayuda del Señor. Pero les menciono esta de Santiago 3, 3 al 6. El Espíritu Santo dice que un caballo, un animal con una potencia y una fuerza, que ningún ser humano es capaz de resistir la fuerza de un caballo. Dice que un caballo con un freno que le ponga el montador en su hocico, dice que lo gobierna y lo dirige para donde él quiera. Dice ahí también que un gran barco, un enorme barco, con un pequeño timón que tiene ubicado
en una posición, el que lo maneja, con ese timón gobierna ese barco y lo dirige. Aunque haya tempestades y vientos, dice que lo conduce para donde él quiera. Y ahí inmediatamente dice, así es la lengua en nosotros. Tremendo. Como el freno en el hocico de un caballo, como el timón en un barco, es la lengua. Quiere decir que así como el freno en un caballo, el timón en un barco lo dirige la lengua. Y esto no quiere decir este tuco de carne, a eso no se está refiriendo. La lengua es lo que hablamos. Lo que hablamos. Lo que hablamos nos dirige al éxito o al fracaso. Cierto. ¿Qué estamos hablando? Finales del siglo pasado, una revista científica de la que ahorita no tengo el nombre, pero es real, traía ahí un estudio de unos doctores y científicos, psicólogos que estudiaban eso, y decía el descubrimiento que habían tenido. Esto es reciente, esto es 1900, estamos en 2020, 1919, bueno, 1990 y resto, perdón, así es, siglo pasado. Y decía que habían descubierto que la lengua está comunicada nerviosamente con todo el resto del cuerpo. Y que lo que la lengua hable, esto no es Biblia, esto fueron unos médicos, una revista científica, que lo que por la lengua tiene esa facultad, dice que eso influye en todo el organismo. Y si usted lee ese pasaje de Santiago 3 al 6, eso ya estaba ahí. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo. Vamos, levantemos las manitas, alabemos al Señor. Se ha descubierto, hermanos, y más recientemente, que un ánimo alto en una persona, por favor, hermanos, un ánimo alto y una vida realizada, una vida satisfecha, una vida alegre, levanta las defensas. Bendito Dios, aleluya. Levanta las defensas de una persona para resistir enfermedades. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Bendito. Y un ánimo triste, Gracias, Señor Jesús. un desánimo, bajan las defensas. Y precisamente eso es lo que se logra cuando se habla conforme a la palabra de Dios. Eso produce ánimo en los cristianos, hermanos, y les suben las defensas. Amén. Por eso Satanás nos ataca ahí para poner un negativismo, para tratar de enfermarnos. Y voy un poquito más allá. Déjenme decirle que como hay un sistema inmunológico físico, hay un sistema inmunológico espiritual también. Qué importante es lo que hablamos. Proverbios 18:21. El Señor precioso nos ayude, hermanos, y podamos alimentarnos con esta palabra para estar más preparados, para ser más reales, para no alejarnos en su venida avergonzados como le va a pasar a muchos. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Qué lindo es, hermano. Gracias. Por eso no dejamos de reunirnos. Cierto. Por eso luchamos, por eso nos esforzamos. Por eso caminamos, si hay que caminar, nos mojamos. Por eso estamos un día como hoy haciendo culto en las casas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podríamos acomodarnos como algunos y decir, bueno, ¿quién se va a dar cuenta que no hacemos culto? Costemos, damos televisión. Tierra. Eso es lo que está pasando en algunos lugares. Y aquí, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte La vida. y la vida están Poder. en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Será importante? Si dice el Espíritu Santo que la muerte y la vida
están en poder. Amén. Hay gente opuesta a esto, claro. Hay gente que va a murmurar, hay gente que va a criticar. No, oye, Gerardo predicando pensamiento positivo. Yo no estoy predicando pensamiento positivo. Estoy predicando hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Para tener su respaldo, su apoyo. Y para que nuestra fe esté fuerte. Porque por fe la vida cristiana y muchas debilidades que hay en el pueblo de Dios son por esas fugas. Se llaman fugas. Cuando usted se dedica, no ha dedicado tiempo a la cosa de Dios y tiene tiempo para partidos. Y como dije antes, que estoy enardecido con eso, películas asquerosas. No son fugas, por ahí se te va la fe. Cierto. Ciertísimo. No estás preparado. No estás viviendo como Dios quiere. Termino. Salmo 107, versículo 2. Salmo 107, versículo 2. Me ayudan todos, hermanitos, y terminamos. Vamos a ver si pueden ponerse de pie. Les doy tiempo para terminar. Aquí en mi casita, los que están, mi familia, allá en sus casitas, en Santo Domingo de Upala, en Cóbano, en Aleluya. Turrúcares, en Tárcoles, en Jesús María, en San Ramón, hermanitos, rezamos, Gloria a Dios. Qué lindo. y de todos los lugares, aún los que no he mencionado, porque me interesa que pónganse de pie, vamos a la Biblia. O es posible que porque estabas en la casa no estabas consultando la Biblia, no la tienes a mano. ¿Cómo esperas escapar? ¿Cómo esperas permanecer? Qué lindo es. Si la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Amén. Qué lindo es. Aliméntate. Y terminamos con el Salmo 107 en el versículo 2. Vamos a ver, ayúdenme. Díganlo. Díganlo. Díganlo Los redimidos. los redimidos Jehová de Jehová, Los que ha redimido los que ha redimido del poder del del enemigo. poder del enemigo. del enemigo. ¿Cómo dice? Díganlo. 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 O sea que no basta con creerlo. Hay que decirlo. Hay que confesarlo. Amén. Para que esto sea verdad en nosotros y Satanás se aparte donde usted camina como hijo de Dios. Usted se mantenga en victoria y conectado con Jesucristo. Levantemos nuestras manos, déjenme orar un poquito. Padre, te alabo y te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Me has hablado, Señor, en esta palabra y me has pedido que la traiga. Gracias, Señor. Yo te ruego que bendigas al pueblo, Es necesario que la ha escuchado, tu palabra, Dios. Es necesario. que lo toques profundamente Gracias, porque hay siervos y tuyos, que lo Dios, inclines a someterse a ti como quieres. buscan En el nombre tu presencia para de poder llevar Jesucristo vida a las de almas, a Nazaret. las ovejas, Dios.